Buenas tardes con todas, con todos, hermanas, hermanos. Un gusto volver a estar con ustedes un poco a los tiempos. La verdad es que Laura me cambió un poco el guión a última hora, porque yo tenía entendido que íbamos a hablar el corpus desde lo teológico o desde lo bíblico y tomando el evangelio de hoy, de la multiplicación de los panes. Pero luego Laura me llamó y me dijo que sería bueno que habláramos del corpus como tradición. Y entonces, por eso es que ya no tuve tiempo de preparar el Power, pero lo voy a hacer para compartirle a Katy para que luego les envíe a ustedes. En todo caso, el documento borrador está y Katy sí lo tiene, que también se lo puede compartir porque no es que es tan borrador, o sea, está bastante bien terminado. Y que quería que hablara del corpus como tradición, como parte de la cultura popular y de la religiosidad popular. Yo ahí la primera cosa que tengo que decir es que muchas de las tradiciones religiosas eh, empezaron de sincretismos culturales, ¿no? Por ejemplo, entre nosotros la festividad del Corpus está muy relacionada con el Inti Raymi. Cuando los colonizadores llegan acá, se encuentran con que los indígenas, los pueblos ancestrales, en esta zona del Austro donde estoy yo, celebraban la fiesta al dios Sol y tenían la festividad del Inti Raymi. La iglesia coloca la festividad del Corpus Christi exactamente en la misma fecha del Inti Raymi. Tanto que muchos pueblos hoy, en estos días, han estado celebrando el Inti Raymi. Y claro, hace un sincretismo cultural eh, con mucha lógica y con mucha inteligencia, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, la custodia, donde se coloca la hostia, Jesús sacramentado, tiene la figura de un sol. Entonces, según mi parecer, no les arrebataron del todo al Inti, al dios Sol. Lo mantuvieron, pero le colocaron en el centro del Sol el dios cristiano. Yo no sé si en un primer momento los pueblos autóctonos de acá estaban adorando a su mismo dios Sol o ya empezaron a desechar al dios Sol y empezaron a adorar al dios cristiano, o quizá a los dos a la vez. Y en algún momento, no sé en qué tiempo, pues el dios Sol, el Inti, desaparece, ¿no?, del culto de estos pueblos y ya pues se centran en el culto cristiano de la adoración al cuerpo de Cristo, al Santísimo Sacramento. Sin embargo, la festividad del Inti no se anula, la festividad del Inti queda, y el Inti Raymi se sigue celebrando. En algunas ocasiones de manera conjunta. Las celebraciones van de la mano, se entrelazan elementos culturales entre unos y otros, y en otros casos, pues completamente separados. Porque además el Inti Raymi también se ha folclorizado mucho, ¿no? Entonces hoy día a veces hasta los actores políticos lo usan para hacer signo de presencia y llamar la atención
dándose un baño de inculturación. Entonces ahí hay un poco de manipulación. La segunda cosa que quiero decir es que cuando las festividades religiosas, de culto religioso, están dentro del templo y son propiedad de la jerarquía eclesiástica, de la autoridad eclesiástica o de las élites, y se celebran de manera devocional, de manera un culto piadoso, y se hace oración y se reza y se celebra liturgia y se canta cantos sagrados. En algún momento el pueblo se apropia de esa celebración y como sabe que la parte festiva, ya no de corte tan religioso, digamos, en el sentido litúrgico, de culto divino, lo saca a la calle. Y eso es lo que ha pasado con el Corpus. De la adoración en el templo salió a la calle. Y entonces en la calle se hace procesión. Pero terminada la procesión, el Santísimo regresa al altar. Pero la gente se queda afuera continuando la fiesta. Y entonces afuera hay banda de música, afuera hay cohetes, hay pirotecnia, hay castillos, hay gastronomía, en nuestro caso los dulces de Corpus, hay danza, hay baile, hay fiesta. Claro, eso tiene un peligro de que lo que sale a la calle se paganice, se folclorice y pierda la esencia primera. La iglesia ahí tiene una gran tarea, que es la de evangelizar lo que salió del templo, para que tenga una continuidad. En nuestro caso, en Cuenca, por ejemplo, antes de empezar la fiesta, se bendicen los dulces que se van a vender luego en la calle. De tal modo que los dulces de la calle están benditos. Y eso le da continuidad, provoca una unidad entre la celebración litúrgica, cultural, religiosa, lo sacro del templo y lo que está fuera en la calle. Quizás en algún momento se podría bendecir el castillo que se va a quemar fuera, ¿no? Entonces, si bendices el castillo, bendices eh, los dulces. El dulce Jesús mío del templo tiene prolongación en los dulces de la calle, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy, muy importante. Claro que a veces en la calle puede haber exceso o puede haber alguna paganización o alguna desconexión, ¿no? De hecho, ya la hay, ¿no? En algunos momentos. Por ejemplo, a veces tú le puedes preguntar a un niño, una niña, un chico, una chica, un turista. ¿Qué están celebrando en Cuenca? Corpus Christi. ¿Y qué es eso? Y la gente te puede responder la fiesta de los dulces. Entonces, claro, ahí se provoca una ruptura. Pero bueno, evangelizar la cultura es el reto, ¿no? Porque el Corpus Christi es sin duda una de las manifestaciones religiosas de mayor importancia y antigüedad en el Ecuador. Sus orígenes más remotos, según algunos autores, se encuentran en ancestrales celebraciones europeas de carácter pagano, ¿no? Así como podríamos haber dicho, bueno, el Inti Raymi no es que era pagano, pero era otro culto religioso, eh, relacionados con ritos, ¿no? Que hacían alusión al invierno, al cierre del invierno y al inicio del verano. Entre nosotros, pues de acuerdo a la versión oficial de la iglesia, el Corpus Christi
tiene su inicio en un hecho milagroso, atribuido a Santa Juliana de Mont, que habría tenido en el año 1208 una visión referente a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. De allí que las autoridades eclesiásticas vieron la necesidad de instituir una fiesta en la que se recuerde siempre a los fieles este, esta celebración que luego se convirtió en un dogma fundamental del catolicismo. Y más tarde el Papa Urbano IV, por medio de una bula que se llamó Transiturus, hace extensiva la celebración en homenaje al cuerpo de Cristo a toda la iglesia. Esto ya en 1264. El Corpus Christi se trasladó a América Latina en la conquista española, en tiempos de la colonia. La corona española, pues, trató de imponer los ritos cristianos en la población autóctona americana, lo cual dio un interesante sincretismo presente aún en nuestros días, en el que tradiciones indígenas se funden con la tradición católica, como empecé diciéndoles. La celebración principal ocurre entre 60 días después del Domingo de Resurrección y con una semana conocida como el septenario. Eso del 7 es una tradición preciosa que alude a los signos de liberación, porque el pueblo, el pueblo israelita, eh, los cananeos, cuando logran salir de Egipto bajo la dominación del faraón, eh, llegaron a la tierra prometida y ahí celebraron Pascua. Y a esa Pascua, que significaba el paso de la esclavitud a la liberación, le pusieron un número determinado de celebración que era 7 días, en alusión al mito bíblico del Génesis de que Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo descansó. Y entonces el número 7 se convirtió en signo de libertad. Así, ¿cuántas veces había que perdonar los pecados? 70 veces 7. Eh, según Levítico 25, la pena máxima por un delito, 7 años. ¿Cada qué tiempo se perdonaban las deudas? Cada 7 años. ¿Cada qué tiempo se levantaban las hipotecas? Cada 7 años. ¿Cuándo se daba tierra a un extranjero? Cada 7 años. ¿Cuánto duraba una boda, un matrimonio? 7 días. ¿Cuántos años había que trabajar la tierra? 7, y uno se le dejaba descansar, el famoso Shabbat. 7 por 7, 49, 50, el año de la gracia. Ahora mismo estamos en el año jubilar que el Papa Francisco dejó inaugurando justamente dentro de esta tradición. Por lo tanto, ¿qué tiempo se debe dar culto al Dios verdadero, al Hijo de Dios, al cuerpo de Cristo, al pan eucarístico, al de la cena pascual? 7 días. Está dentro de esa lógica simbólica donde los números adquieren un valor y tienen un significado. Y bueno, pues y esta tradición que nació ya en la colonia, con la elaboración de algunos productos que hacían referencia a esta celebración. Y ahí, pues, la gastronomía, elaboración de bocadillos, las arepas de maíz, los alfajores, las quesadillas, las cocadas e infinidad de deliciosas golosinas elaboradas a base de frutas, conservas y mermeladas. Dulces, siempre dulces, muy dulces. Quizás haciendo alusión a que celebrar a Cristo, celebrar el cuerpo de Cristo, tiene que ponerle sabor a la vida, ¿no? Y como hay productos que son señal de lo amargo,
Y entre la cultura occidental, la sal pues no tiene el mismo sentido que el dulce, ¿no? Incluso cuando a una persona le va mal, en la cultura popular se dice que está salado. Cuando a alguien le va bien, se dice qué dulce, qué rico. Por tanto, esta celebración es una celebración que hace alusión a lo bueno, a lo rico, a lo que tiene buen sabor. Lo dulce es apetitoso, es lo que nos llena de vigor, es lo que nos da fortaleza, ¿no? Es una golosina. Quizás la ligazón entre el corpus, el pan de Cristo, el pan eucarístico, golosina, que nos abre el apetito, que nos invita al buen vivir, que nos comunica a la comunión, a la fraternidad, a lo festivo, a la unión. Esta relación dulce, acaramelada, enamorada, ¿no? Y ahí me parece que hay que buscarle sentido a eso. Y me parece hasta un poco romántico, ¿no? Por eso el villancico, pues, de Navidad, ¿no? Dulce Jesús mío, vidillo adorado, ¿no? Pues el dulce Jesús mío de la Navidad trasladado al dulce de Corpus, ¿no? Y así, pues, la celebración del Corpus Christi en Ecuador tiene, como dijimos, sus raíces en esta colonización española del siglo XVI y ahora fusionado con tradiciones ancestrales. Eh, También, pues, ahí hay una lectura cultural de la tradición del corpus, ¿no? Por ejemplo, hay un sincretismo. ¿Cuál es el sincretismo? La fiesta tiene sus raíces en la Iglesia Católica, donde se conmemora la institución del sacramento de la Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, y las tradiciones ancestrales que se fusionaron. En este caso, entre nosotros el Inti Raymi, pero puede ser con otras. Por ejemplo, en Girón, que es un cantón de, de la provincia de la Suay, ahí, en ese cantón, la gente a las 4 de la mañana va a una cascada y se da un baño ritual. Y eso está entre Inti Raymi y Corpus. Hay que llegar al Corpus purificados. No se puede llegar de cualquier manera, por dentro y por fuera. Entonces, baño ritual en una cascada, en la madrugada, porque hay que estar limpios, ¿no? Eh, También hay una influencia de la adoración, ¿no? Las culturas normalmente se relacionan con los dioses haciendo adoración y entregando ofrendas, porque claro, en la cultura popular hay que conquistar a los dioses para que sean bondadosos con nosotros, para que nos cuiden, para que no nos pase nada malo. Entonces hay que llevar ofrendas, ¿no? Y quizás la tradición de ofrendar a Dios los frutos de la tierra, para que la tierra sea productiva. Si ustedes se han dado cuenta, en toda la tradición bíblica hay ofrendas. Los pueblos ofrendan los productos de la tierra, eh, ofrendan animales. Claro, muchas veces eso está ligado a una teología sacrificial, ¿no? Donde hay que dar muerte a lo mejor y todo el tema de la sangre, en fin, algunas cosas un poco fuertes, digamos, en contenido, porque como que debe ofrecerse lo mejor, el inocente, lo tierno, pero hay que asesinarlo, ¿no? Como lo de Isaac, en fin. Finalmente, hay ofrenda y el corpus tiene adoración y tiene ofrenda. Y la adoración nace de la tradición cultural de los pueblos de adorar a las divinidades. Eh, También esta fiesta pues incluye desfiles, procesiones, música, danza y gastronomía, como ya hemos dicho. ¿Por qué la procesión? Porque hay que salir a la calle y hay que mostrarle a la gente y hay que mostrarle a la comunidad
en lo que creemos. No basta con la fe intimista, no basta con la celebración personal e individual. La fe de cada uno de los individuos se transforma en fe colectiva, se transforma en un acontecimiento que no es personal, que es de todos. Por lo tanto, hay que compartir. Por lo tanto, hay que marchar juntos, hay que caminar juntos, hay que llevar la representación divina sobre hombros y tiene que caminar con nosotros, ¿no? Y normalmente va desde un punto, desde un culto de adoración a otro. En nuestro caso, de un templo a otro. Porque la caminata es caminata de fe. Y el pueblo camina con su Dios. Y su Dios recorre con su pueblo. Y cuando lo llevas en hombros, es como ir recogiendo las fatigas, los cansancios, las plegarias, las oraciones, las súplicas, los agradecimientos. Pero como va arriba, como que va adelante, como que va con visión de futuro, como que tiene donde proyectarse, como que el horizonte está más cerca, como que hay un punto de encuentro, ¿no? A mí me parece que esto es precioso, ¿no? Porque va arriba y la gente le lanza pétalos de flor y cuando ya llega a la catedral cae una lluvia de pirotecnia y más flores y la gente le lanza agua perfumada, ¿no? Hay toda una ritualidad del encuentro. Esta es la teología del encuentro. Encontrarte entre la naturaleza y Dios, entre el fuego, la luz y Dios, entre el agua y Dios, y las plegarias y Dios, y las palabras y los cantos. Pero claro, toda minga de solidaridad, toda procesión, toda caminata, eso de marchar juntos la gente, como es fiesta, pues no puede terminar de manera triste, no puede terminar de manera lúgubre, no debe terminar de tal forma en la que, a ver, todos salgamos de ahí como acongojados, afligidos, con esta teología un poco dolorista, sacrificial, haciendo ofrenda a un Dios que me puede castigar. No, no, no. Aquí hay una festividad de comunión, de solidaridad, de alegre celebración. Hay como una rememoración de la Pascua. Estamos dejando al lado los problemas, las dificultades, nuestras esclavitudes para tener esta caminata libertaria. Y por eso tiene música, y tiene danza, y tiene baile. Eh, Cuando el pueblo deja de cantar, llora. Y esta fiesta no es para llorar, es para cantar. Cuando el pueblo deja de bailar, se queda estático. Y esta fiesta no es para estar estático, es para caminar. Cuando el pueblo deja de adorar al verdadero Dios, puede llegar a convertirse en un pueblo idólatra, porque puede adorar a falsos dioses. Por lo tanto, hay que cuidar que la centralidad de la adoración esté en este cuerpo de Cristo. Y esa centralidad de adoración en el cuerpo de Cristo tiene que ser festiva, tiene que ser alegre, tiene que ser una manifestación de la ternura y la comunidad se encuentra en su propia fe. Por lo tanto, tiene dinamismo, tiene un mismo corazón, como en las primeras comunidades, ¿no? Un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu. Y eso me parece que es muy importante. Y cuando el un solo corazón y la sola alma y un solo espíritu se juntan, no pueden estar quietos, se inquietan. Y cuando se inquietan, danzan. Y cuando danzan, cantan. Y cuando cantan, alaban. Entonces hay como una especie
de fusión entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu anima al cuerpo y el cuerpo se mueve al son del que le anima al espíritu. Rita, que entendí que trabaja en Esmeraldas, podría dar más cuenta de esto, de, de cuando los pueblos afrodescendientes alaban a Dios y lo hacen con una cadencia de movimientos y de expresiones corporales, porque el espíritu sacude el alma y el cuerpo se mueve y a Dios se lo alaba con movimiento, con alborozo, con candencia. ¿Eh? Y me parece que eso también sucede en Corpus Christi, ¿no? Eh, También hay la veneración popular en la calle, ¿no? Porque ya está la veneración en el templo, pero ahora ha salido a la calle. Entonces hay la veneración en la calle. Había la costumbre, ha desaparecido un poco, de que en las calles se hacían altares. Pero en los pueblos, en Cuenca ya no se lo hace, pero en pueblos más pequeños de la SUAY, todos lo tienen. Tú vas dando la procesión y en las esquinas de las calles o en determinadas casas, en algunos sitios emblemáticos, hay un altar. Entonces la procesión se para, ahí se reza, ahí se canta, ahí se pide, ahí se agradece. Es como una especie de estaciones, solo que en el Via Crucis las estaciones son dolorosas. Aquí las estaciones son festivas, son alegres, son celebrativas. ¿No? Y hay una artesanía muy propia ligada a los altares, ¿no? Y están en algunos cantones de la provincia de La Suay, están los altareros, que son los que visten los altares. Entonces hay cortinas, hay flores, hay cirios, hay signos, hay símbolos, hay productos, hay imágenes, hay unos altares que son un encanto, que están hechos con flores, que están hechos con ramas de árboles, de vegetación. Hay una fusión entre la naturaleza, la vida, las destrezas motrices finas. Algunas llevan tejidos, elementos culturales de la vestimenta de las mujeres azuayas, por ejemplo. Algunos altares están hechos con chalidas, que es un elemento propio de la chola cuencana. eh, Puede haber un sombrero de paja toquilla y todo ese ambiente, todo el lugar, hay incienso, mucho incienso, y el lugar está siempre muy perfumado, hay muy buen olor. El que pasa por un altar de esos sale con olor a corpus, ¿no? Hay perfume, hay incienso, y claro, hay banda, hay música, ¿no? Acabo de venir de fuera y hay una parroquia en Cuenca que se llama Ricaurte y toda la calle estaba llena de pétalos de flor. ¿Qué significa que la calle estaba llena de pétalos de flor? Que por ahí pasó la procesión del Santísimo. Y hay niños revestidos, hay una especie de pasada, ¿no? Como hacemos con la pasada del niño. Eh, Hay coreografías tradicionales, ¿no? Los danzantes tienen coreografía, alguna parte de esa coreografía entra al templo, por ejemplo, en el momento de las ofrendas son llevadas por jóvenes que están revestidos con vestidos ancestrales propios de la cultura y van bailando, llevando el pan, el vino, las uvas, los productos de la tierra, los símbolos del corpus. De alguna manera, el baile de la calle penetra un poquito en el templo, aprovechando que las ofrendas pues tienen que ser llevadas hasta el altar y eh, el rubricismo litúrgico se rompe para que los chicos puedan ir bailando o haciendo alguna coreografía con los elementos de las ofrendas hasta llegar al altar, ¿no? En el momento del ofertorio.
Eso me parece que es muy importante, muy lindo porque forma parte de esa tradición, ¿no? En el caso específico de Cuenca, se tiene conocimiento que esa fiesta se instauró ya desde el primer año de fundación de la ciudad, 1557. 1557, primer año de fundación de la ciudad, como una de las principales celebraciones religiosas a las que se le empezó a llamar la fiesta de la ciudad, lo que significa que Cuenca tiene, junto a su fundación como ciudad, la festividad de Corpus Christi. Por eso es parte del patrimonio intangible de la ciudad, una fiesta patrimonial, pertenece al patrimonio intangible. Eh, También en los festejos populares del centenario, cuando se da un colorido despliegue de pirotecnia por las noches, que incluye todo tipo de fuegos de artificios y cuyo centro siempre es el famoso castillo de luces, pues lo normal es que cuando se acaba de quemar todo el castillo, en la parte superior del castillo se despliega un lienzo, ¿no? Con el mismo mecanismo con el que se activan las luces y las ruedas y se disparan los cohetes y salen las luces de colores. Al llegar al final del castillo, en la punta, donde hay una cruz, allá hay un pliego, un lienzo que tiene una custodia. Entonces, la gente espera debajo del castillo hasta que se despliegue el lienzo. Si abre el lienzo, se muestra la custodia y la gente aplaude, ¿no? Y en el momento que la gente aplaude, porque el Santísimo se muestra en la cima del castillo, en la punta del castillo, pues en ese momento se toca música y se doblan las campanas, ¿no? Entonces es una exhibición simbólica de la ritualidad litúrgica del corpus. Es la imagen, ¿no? La luz, la imagen, la pirotecnia, las campanas, la música y el aplauso de la gente, ¿no? Esto me parece que es una expresión que es muy bonito. Por eso, el momento más esperado de la noche es la quema del castillo, eh, porque a través de las luces que giran se va viendo la representación del sol de la Eucaristía, ¿no? Tiene ruedas que van girando, ¿no? Todas en forma de sol, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿sí? Y son de multicolores, ¿no? Los soles. Y cuando se han terminado de quemar todas, en la parte superior se activa el último sol y se despliegue el lienzo con la imagen de la custodia. Bueno, pero esto no se puede así contar como yo les estoy contando. Ustedes tienen que venir a Cuenca para verlo. No hay otra forma. Hay que verlo. Y entonces cuando lo vean, me van a dar la razón. Ahí la Katy debía haberles preparado un video sobre eso. Ahora queda como deber prepararles el video. Hay que bajarlo del internet. Eh, También se dice que los bocadillos de Corpus son una tradición que la trajeron las madres del monasterio de las Conceptas, ¿no? Porque estaba ligado a compartir. Era el regalo, la ofrenda de la visita. En las clases más aristocráticas, en las élites, se instauró la tradición, la costumbre de que cuando ibas a visitar a otra familia, les llevabas una canasta de dulces de las monjas, porque eran exquisitos, porque eran finos, porque estaban hechos por mano de monja, ¿no? Entonces, ya, pues eso tenía un especial cuidado y eso en la colonia era una expresión de un valor espiritual también. Y claro, pues otra vez, los dulces del monasterio de las monjas salieron a la calle, porque como se los elaboraba para las visitas y se empezaron a hacer como regalo de visita en Navidad, en un onomástico, en un cumpleaños, en una fiesta religiosa, también en el Corpus, especialmente en el Corpus,
pues algunas de las empleadas domésticas de las familias de élite aprendieron a los secretos de los dulces de las monjas. Y entonces después ya los empezaron a elaborar en cada casa. Y después pues ya pasaron al mercado y se empezaron a vender y luego dejaron de ser regalo de visita para hacer ofrenda eh, religiosa, cultural. Se le ofrecía en las celebraciones religiosas, en los compadrazgos y luego pues ya a venderlos en la plaza. Y así la tradición de los dulces lleva otros buenos 500 años. Eh, entonces es pues un símbolo de la fe y la religiosidad popular, ¿no? Eh, en Pujilí, en Cotopaxi, también la celebración del Corpus Christi es un patrimonio cultural intangible y se celebra con gran solemnidad y participación. Otra vez, es una fusión de la religiosidad católica con las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas. La fiesta es un ejemplo de sincretismo cultural que ha dado lugar a una celebración rica y diversa, con una tradición larga de símbolos de fe y cultura popular, ¿no? Ahí sí, con la gente sale a la calle, todos revestidos, con vestidos ancestrales que evocan a los pueblos andinos y se alquilan los trajes y se hacen representaciones en la calle y la procesión es multitudinaria. Y claro, en este momento también ya es una especie de evento turístico, ¿no? Porque viene mucha gente a ver la procesión de Corpus, ¿no? Bien, eso así como descripción histórica cultural. Quizás algunos elementos más teológicos para tenerlos en cuenta. A ver, yo creo que nosotros pasamos por algunas etapas difíciles con una imposición de una teología dolorista, sacrificial y con la imagen de un Dios castigador. Y eso fue como una especie de control religioso cultural sobre los pueblos. Pero también al lado, esos mismos pueblos supieron romper esa imposición y hoy día podríamos hablar de una teología de la fiesta y de una teología de la celebración. La teología de la fiesta tiene elementos como la comunión en la cultura, en el pueblo, en la sociedad, porque hay un objetivo común al que todo se une. La teología del encuentro, la teología de la comunión, tiene también el padrinazgo, ¿no? El compadrazgo, que significa que hay alguien que tutela, hay alguien que hace de garante de la fe, hay alguien que apadrina, es decir, que se hace cargo, que, que los que celebran no están huérfanos. Eh, Hay prioste. El prioste carga con la cruz, digamos, ¿no? Porque hace los gastos de alguna manera, pero distribuye responsabilidades. Hay corresponsabilidades. Pero tú tienes en quién ampararte, pues. El prioste representa el amparo. El padrino es tu representante, ¿no? Hay amparo, hay representante. Se elimina la orfandad social, ¿no? Tú no te sientes huérfano en la celebración. Hay compadre, hay comadre, hay padrino, hay prioste, ¿no? Y estos liderazgos populares que apadrinan las festividades ayudan a que la comunidad camine junta, a que no se desvíe, a que no se pierda la esencia, el fundamento. Ayudan a que la comunidad camine, a que no se pierda, a que sea generacional, a que pase de generación a generación. Hay familias
que llevan décadas, no sé si centenas, pero décadas de años celebrando la festividad, porque se la pasan del tatarabuelo al abuelo, al bisabuelo, al hijo, al nieto, al bisnieto. Y entonces la tradición no se rompe. Por lo tanto, se encuentra en la familia, se encuentra en la comunidad, te encuentras con la palabra, te encuentras con la celebración, te encuentras con la procesión, te encuentras en la oración, te encuentras en la acción de gracias, te encuentras en la comida, ¿eh? En el ágape, te encuentras en la música. Eso a mí me parece que es de una valiosísima eh, forma de alabar a Dios. La teología de la comunión y la teología del encuentro. Y que no está impuesta ni dogmatizada. No, no, no. Hay que solo leerlo en la cultura popular. Tú tienes que ir con mente abierta, oídos abiertos, corazón sensible. Y en un primer momento quizás en silencio para aprender de cómo la gente alaba a Dios desde su entorno natural. ¿Ya? La teología de la comunión y la teología del encuentro. Me parece que la otra teología es la teología de la fiesta, de la celebración. Dios es fiesta. Y entonces hay un alegre encuentro. Hay una gozosa espera de que llegue la fiesta. Eh, Así como hablamos de la gozosa espera del nacimiento del Hijo, bueno, pues hay una gozosa espera de que llegue la fiesta. Y la gente se prepara con tiempo, con meses. Van reuniendo los elementos. Aparecen los invitados, los cercanos, los familiares, los que se suman, y se va incorporando a los niños para que los niños vayan aprendiendo desde el seno de la madre, de la mano del padre, del padrino, del vecino, del amigo. Entonces tú tienes pequeños priostes, los hijos de los priostes. Tú tienes danzantes, los pequeños danzantes, que son los hijos de los otros danzantes. Y tú tienes niños que pequeños ya se suman a la banda de música y niños que cargan la vaca loca, ¿ah? Y niños que están donde se elevan los globos y niños que se incorporan en los coros de las iglesias y niños que llevan las ofrendas y niños que danzan, ¿ah? Entonces, desde pequeñitos se les educa en la pedagogía de la fiesta para alabar a Dios. Yo creo que esto es muy importante, a mí me encanta, porque va contra esas oraciones lúgubres, dolorosas, pietistas, lloronas, que modula la voz, la gente, a veces las abuelitas más ritualistas y las iglesias más fundamentalistas y más conservadoras, les gusta que la gente esté allí anónima, retraída, rememorando el libro de las lamentaciones y con esas oraciones elaboradas para que te duela y para que cambies de vida y para que por pecador y con el Dios que te amenaza y tú de rodillas y no sé qué. A ver, todo eso con las celebraciones festivas y con la teología del encuentro, de la comunión y de la fiesta, queda por suerte anulado. Yo cuando de repente por ahí me toca ir a algunas iglesias más tradicionales y hay un coro de señoras piadosas eh, con estas oraciones doloristas y con estos arrepentimientos de la culpa y de la pesada cruz. Yo me voy pronto porque
suele ser peligroso y te da mal aire. Yo prefiero, sí, sí, es verdad. Y hasta modulan la voz para que la gente sepa que están lamentándose y que les duele. Y son peligrosas porque esas son las que le ven al padrecito de los pies a la cabeza y luego llevan el chisme no sé dónde, de cómo te has portado y de cómo celebraste y no levantó las manos en el momento del Padre Nuestro y cuando estaba consagrando se distrajo y no hizo la genuflexión y no dio bien la bendición y se saltó esta antífona que le faltaba y hoy día no sé qué. Así que son muy peligrosas. Yo prefiero gente alegre, que no sea rubricista. El Papa Francisco decía que a veces negociar con los liturgistas es más difícil que negociar con un terrorista. Yo prefiero gente más libre que celebre. Y por eso les invito a que hagamos teología de la fiesta. ¿Qué es lo mejor, lo más alegre, lo más tierno, lo más dulce, lo más luminoso, lo más festivo, lo más romántico, lo más generoso que usted le puede ofrecer a Dios? Y ya, pues transfórmelo. Que la luz del castillo ilumine su vida como ilumina la luz de Cristo. Que los dulces de Corpus le pongan sabor a su vida para que usted pase por la vida dulcemente. Oye, hasta para que tenga una santa y dulce muerte, finalmente. Que la música sea parte de la alabanza, pero que tenga contenido, ¿no? Que la letra sepa lo que queremos alabar, lo que queremos eh, para gloria de Dios. Hay que cantarle a la vida. La vida tiene que ser un canto. Y cuando uno le canta a la vida, las cosas van de mejor manera. Si la luz del castillo, el dulce de la gastronomía, la candencia de la banda, la alegoría de las oraciones, la caminata de la procesión. ¿Ves? Así el Señor te encuentra celebrando, caminando, revestido, cantando, iluminado, alimentado. Y si la pirotecnia tiene sonido, pues reventando, ¿no? Alguna vez hay que reventar de alegría. Alguna vez hay que hacer que el cielo sepa que en algún lugar estamos, ¿no? Y como la, la Eucaristía está ligada a este sol de Cristo, también podemos hacer que nuestra vida sea sol de justicia, sol de comunión, sol de fraternidad, sol de generosidad, sol de consejo, sol de cuidado. Hoy día que necesitamos tanto cuidado, sol de paz, en un mundo tan violento como el que estamos, sol de paz. Pero también no nos tenemos que olvidar que el cuerpo de Cristo al que le celebramos, esto ya lo dije la vez pasada, tiene su origen, pues, en el pan ácido de la Pascua, pues. Entonces, el pan que te tiene que saber a desierto, a liberación, a tierra prometida, a caminata, a cansancio, a sudor, a trabajo, a haber dejado atrás el lugar de la esclavitud para ir por el desierto que te libera, que te lleva a la tierra prometida.
No es la memoria de cualquier pan, es la memoria del pan de la Pascua, pues hágame el favor. Yo no sé si la gente, cuando comulga, la comunión le sabe a desierto, le sabe a caminata, le sabe a Pascua, le sabe a liberación, le sabe a tierra prometida, le sabe a vida nueva. ¿A qué le sabe la comunión? Le sabe a última cena, ¿no? Yo a veces le digo a los padres de familia, madres de familia, las primeras comuniones tienen un problema, porque tienen tanto boato en algunos sitios que no sé en qué se parecen a la última cena. Yo no es el momento para tratarlo, pero dejo la cuña. La última cena fue una cena clandestina. ¿De dónde le salen todos los añadidos? ¿No? Si algo hay que añadirle liberación, hay que añadirle salida, hay que añadirle cielo nuevo y tierra nueva, hay que añadirle compromiso, hay que añadirle desierto, hay que añadirle salir del hambre, de la sed, para inaugurar la justicia. Si hay que añadirle algo, hay que añadirle comunión, como su palabra lo indica. Todo eso merece ser celebrado. Todo eso merece tener acción de gracias. Todo eso merece una fiesta. Si las fiestas religiosas, como la del Corpus, se celebraran con ese fervor que da culto a la vida, muchas de las vidas nuestras tendrían oportunidad de transformación y de conversión. Porque yo sé que el dolor transforma y a alguna gente le convierte, pero tiene el peligro de ser una conversión con una visión como masoquista y como una especie de un Dios sádico. Yo prefiero alegres conversiones, alegres transformaciones. Yo prefiero que la conversión sea motivo de Caná, que tengamos buen vino, pero que el mejor vino sea el que se sirva al final, porque te tiene que durar para toda la vida. Y como dice la metáfora, ¿no? El proverbio, el vino entre más añejo, más fino. Y dicen que al buen músico el compás le queda. Entonces, que cuando te hayan pasado los años y fuiste parte de la teología de la comunión y del encuentro y de la teología de la fiesta, la vida, los nietos, los hijos, a nosotros, el pueblo de Dios que el Señor nos encargó, nos encuentre caminantes, alegres y listos para el último alegre encuentro con el Señor. Así habrá un eje transversal en la vida de cada uno de nosotros. Un eje transversal que sea vida nueva, ternura, acogida, cuidado, encuentro, generosidad, solidaridad y un amor que se desborde. Que al final de la vida el tesoro ese que llevamos en vasijas de barro
sea un tesoro intangible, que estemos transformados y gastados de tanto haber amado. Que si alguna huella, alguna herida le tiene que quedar al corazón, tiene que ser por haber amado tanto. Que así sea. Amén. Gracias, Padre Marco. De verdad ha sido una tarde muy rica para que conozcan esta fiesta que nosotros acá en Ecuador lo hacemos, en especial la ciudad de Cuenca. Y me voy a permitir